En lo que respecta a lugares reales, Nueva Zelanda es un territorio difícil de superar en cuanto a naturaleza y alberga una de las faunas más singulares del planeta. Literalmente el 40% de sus especies solo se encuentran allí, y muchas de ellas resultan, por decirlo menos, peculiares. Supongo que eso es lo que sucede cuando aíslas múltiples islas más de 20 millones de años y añades una geografía única junto con un gran vulcanismo. Así que quizá no sorprende descubrir que la Nueva Zelanda del pasado era aún más asombrosa que la actual, y en realidad no necesitamos retroceder tanto para verlo, e incluso algunos humanos modernos pudieron experimentar muchas de sus maravillas ahora extintas, aunque solo un grupo humano reducido, concretamente el pueblo maorí. Los maoríes fueron hasta donde sabemos los primeros humanos en habitar Nueva Zelanda, ya que no se conocen asentamientos anteriores con evidencia concreta, y aunque la fecha exacta se desconoce, se piensa que llegaron no antes de 1250 DC, es decir, hace posiblemente 775 años, lo cual, para ponerlo en perspectiva, coincidió con la octava cruzada del otro lado del mundo. Así que en la gran escala histórica básicamente fue ayer, y aún así, los maoríes tropezaron sin saberlo con un mundo perdido, encontrándose con animales cuya existencia cuesta creer que aún estuviera presente en la Edad Media. Actualmente el país está prácticamente gobernado por aves, y sin embargo en el pasado podrías decir que tuvieron aún más poder, pues no solo las veías revoloteando en el cielo, sino también pisoteando la tierra firme, ya que aquí habitó durante millones de años un grupo de gigantescas aves incapaces de volar, los dinornitiformes, conocidos simplemente como moas. Cuando llegaron los humanos no había una, sino 9 especies, que en general compartían rasgos clave: cuerpos relativamente grandes para aves, cabezas orientadas hacia adelante como kiwis sobredimensionados, alas reducidas y patas robustas, y se encontraban en prácticamente todas las zonas de ambas islas principales. Serían probablemente lo primero que verías, pues destacaban no solo por su tamaño, sino también por su número, con estimaciones de su población de hasta 2.5 millones. En consecuencia, los paleontólogos han recuperado hasta ahora cientos de miles de huesos suyos. De los 9 tipos identificados, los paleontólogos distinguieron 2 clases de moas, menores y mayores, que variaban desde el tamaño de un pavo hasta el de un león. Sí, un león. Y el rey de todos ellos fue el moa gigante de la isla del sur, conocido por los maoríes como Moa Nunui. No solo era el moa más grande, alcanzando 250 kilogramos, sino también uno de los pájaros más altos que hayan existido. Al estirar el cuello medía nada menos que 3.6 metros, lo que lo convertía no solo en el 14º ave más pesado de la historia, sino probablemente en la más alta, compitiendo tal vez solo con su gemelo el moa gigante del norte, que era algo más ligero, pero podría haber sido más alto. Y por cierto, incluso los moas menores, a pesar de su nombre, eran enormes según los estándares actuales, y por su aspecto intimidante podrías creer que eran depredadores como aves del terror. Sin embargo, en realidad eran gigantes pacíficos que preferían las plantas a la carne. Sabemos por el contenido fosilizado que se alimentaban de diversas especies vegetales y distintas partes de la planta, incluyendo hojas, arbustos y ramas, usando sus amplios picos para desgarrar la vegetación y comportándose en muchos aspectos como grandes mamíferos herbívoros, por ejemplo caballos. Los fósiles también indican que aunque ambas islas compartían algunas especies, la mayoría eran exclusivas del sur o del norte, y habitaban diversos entornos, bosques, montañas, zonas costeras y más. Y esas patas gruesas que ves quizá las empleaban para defenderse, pues la tradición maorí afirma que además de correr velozmente, podían protegerse con potentes patadas, aprovechando sus poderosos músculos y enormes garras. Todo ello los convirtió en aves asombrosas, así que cabe preguntarse, ¿cómo 9 especies, básicamente todo un orden, pudieron desaparecer en menos de 1000 años? Y probablemente bastaría preguntarle a los nuestros, pues el consenso actual es que aunque eran rápidos, no podían escapar de los maoríes, quienes casi de inmediato empezaron a cazar moas a su llegada usando lanzas y trampas. Y al final no fue solo una estocada, sino un golpe de gracia, pues no solo fueron cazados por su carne, sino por sus huesos, que eran utilizados para fabricar herramientas como adornos, anzuelos, puntas y más. Adicionalmente, la tradición maorí nos revela que solían cocinar al moa usando madera de coromico para dar sabor a la carne, y además de la caza directa, los incendios provocados destruyeron su hábitat, y los perros recién llegados pudieron aniquilar a muchas crías de moa, lo que culminó en la rápida caída de estos gigantes.
y a principios de 1500 pudieron haber sido exterminados. Sin embargo, es difícil afirmarlo con certeza porque datar años exactos resulta complicado, y en realidad hay dos especies que podrían haber perdurado más tiempo: el moa de pico ancho y nuestro amigo el moa gigante del sur, que según huesos datados en Canterbury posiblemente sobrevivió hasta 1952, aunque 1750 suele considerarse su último adiós, y en tiempos recientes hay más evidencias de que todos los moas pudieron desaparecer en apenas 100 años. Dicho esto, tras su desaparición muchos afirmaron haberlos visto aún con vida, y en el siglo XIX en particular, fue una época intensa, con varios exploradores europeos que aseguraron haber observado aves similares a emúes en las costas de las islas o haber encontrado huellas de tamaño colosal, aunque estas afirmaciones nunca se verificaron por completo. Entretanto, los propios maoríes han afirmado que hasta 1770 aún podían toparse con algún moa al cazar, pero tampoco se ha reunido prueba concreta alguna. Pero incluso hoy en día algún autor sostiene que diminutas poblaciones de moas más pequeños podrían seguir viviendo en áreas remotas como Southwestland y Fiordland. Sin embargo, el consenso general es que los moas tristemente están extintos, y con su caída no solo desaparecieron de la Tierra, pues su salida de la cadena alimenticia acabó provocando la extinción de otro animal, un ave más agresiva, y que antes de la llegada humana era el depredador supremo de Nueva Zelanda, el águila de Haast. Antes de nuestra llegada solo existían 3 mamíferos terrestres en las islas, todos murciélagos de pequeño tamaño, lo que permitió a los moas desarrollar un gigantismo insular extremo, sin competencia. El águila de Haast también aprovechó esta situación, pues donde los moas ejercían el papel de mamíferos herbívoros, las águilas asumían el rol del león y crecieron a tamaños descomunales. De hecho, el águila de Haast es la más grande que conocemos, y graciosamente tiene como pariente más cercano un águila que por su tamaño conocemos como águila pequeña. Y es claro que el gigantismo insular afectó también al águila de Haast, ya que los fósiles indican una envergadura máxima de 3 metros y un peso de más del doble del mayor águila actual. En esencia, lo más parecido a las águilas de El Señor de los Anillos que jamás veremos, o al menos eso espero. Y pese a esas impresionantes cifras, sus alas serán proporcionalmente pequeñas, por lo que los paleontólogos consideran que sus alas reducidas eran una adaptación para volar entre bosques densos. Afortunadamente para otras especies, a pesar de su capacidad de vuelo, el águila de Haast se concentraba principalmente en la isla sur y en zonas limitadas del norte, donde sin competidores dominaba a los moas, su principal presa, junto con otras aves grandes, a las que cazaba con sus poderosas patas y sus garras afiladas capaces de perforar el cuerpo de un moa. Ahora, aunque estaba diseñada para matar moas, no era una tarea sencilla, ya que sus presas podían ser hasta varias docenas de veces más grandes que ella, lo que la llevó a desarrollar un método de caza realmente perturbador. Verás, el águila de Haast no tenía un pico como el de otras águilas, sino uno más parecido al de un cóndor, que emplea su pico especializado para desgarrar carne podrida. Sin embargo, en nuestro caso, los investigadores creen que lo usaba como remate final, golpeando y desgarrando las zonas vulnerables de los moas, provocando la muerte por pérdida de sangre y evisceración. Un análisis más detallado de su técnica de caza sugiere que el águila de Haast primero detectaba a un moa, luego se lanzaba contra él a gran velocidad derribándolo, utilizaba sus garras para sujetarlo y lo remataba con feroces y poderosos picotazos. Nada agradable. Y sabemos que tenía éxito, ya que se han encontrado huesos de moa agujerados claramente por las garras del águila. Hoy en día los investigadores creen que el águila de Haast se alimentaba de todas las especies de moa y que en un momento dado, 4.500 parejas reproductoras habitaban Nueva Zelanda, muy abundantes si me preguntas. Durante más de 1 millón de años, las águilas de Haast dominaron su territorio, hasta que los humanos interrumpieron su reinado. Habían estado aisladas del resto del mundo durante muchísimo tiempo, y al llegar los humanos tuvieron que compartir la isla con el depredador más dominante de la historia, de modo que pronto los maoríes y las águilas compitieron por la misma presa. Naturalmente, los maoríes llevaban ventaja gracias a su adaptabilidad y sus armas,
pero seguían asombrados ante aquella gigantesca águila asesina. El arte rupestre que dejaron la representa en numerosas escenas. Además, esta criatura fue tan legendaria que probablemente inspiró la figura mítica del Pouakai en la mitología maorí, que generalmente se acepta que se basó directamente en el águila de Haast. Y algunos detalles sobre el Pouakai sugieren que no cayó sin resistencia, pues se dice que cazaba moas y también atacaba a humanos de vez en cuando. Se especula que podría haber atacado a niños indefensos cuando surgía la oportunidad, pues estaba diseñada para abatir presas del tamaño de un león. Así que un humano pequeño, sobre todo desarmado, no resultaría una presa tan descabellada. Sin embargo, ni las leyendas pudieron resistir la potencia humana. No fue tanto que los maoríes mataran a las águilas directamente, sino que al exterminar sus presas, las condenaron al hambre. Además, los fuegos controlados y la introducción de ratas polinesias que devoraban sus huevos redujeron drásticamente el número de águilas de Haast, y poco después de la desaparición de los moas, ellas también se extinguieron. Las estimaciones más recientes sitúan su fin entre 1440 y 1445, casi 200 años tras el primer encuentro humano. Y aunque quizá no sobrevivieron mucho después de la llegada humana, el hecho de que más de 500 años después aún se cuenten historias sobre ellas es un testimonio de lo asombrosas que eran. ¿Y saben quiénes son también asombrosos? Todos los que han presionado ese botón de suscribirse. Gracias por el apoyo. Así que queda claro que las aves fueron las más perjudicadas. Y tiene sentido, pues constituyen la mayor parte de los vertebrados en Nueva Zelanda. Y al final decenas de especies murieron a la par o poco después de los moas o el águila de Haast. Entre ellas, varios tipos de patos, gansos, rálidos y otros. Y aunque esto es trágico, muchas de estas especies aún existen hoy en otras partes del mundo, mediante aves emparentadas. Pero había una familia más de aves que sí desapareció para siempre: los aptornis. Aunque debido a su menor número no eran tan famosos como los moas o el águila de Haast, los aptornis fueron aves muy extrañas que en algún momento habitaron tanto la isla del sur como la del norte, representados por dos tipos nativos en cada isla respectivamente. Cuando los primeros fósiles de aptornis se descubrieron en 1844, en realidad se creyó que representaban a un moa pequeño, hasta entonces desconocido. Pero eventualmente, y por suerte, se hallaron más huesos de esta familia, algunos con ADN que permitió a los investigadores deducir que no eran moas, sino gruiformes, emparentado con las grullas, lo que sugiere que los aptornis evolucionaron de forma convergente con el plan corporal de los moas. Sin embargo, ahí acababan las similitudes. Los aptornis eran una mezcla extraña de aves extintas, con el cuerpo de un moa y las alas de un dodo, por lo que eran incapaces de volar, mientras que su pico recordaba al de las aves del terror, siendo ancho, afilado y curvado, señales nada alentadoras para otras especies, y según análisis isotópicos, se concluyó que los aptornis llevaban dietas mixtas, consumiendo tanto material vegetal como animales. Eran más generalistas que las águilas de Haast y, por suerte, menos voraces. Su dieta carnívora se basaba en invertebrados grandes, lagartos, esfenodontes y aves de menor tamaño. En un inicio se creyó que esta familia se había extinguido mucho antes de la llegada de los europeos o maoríes, pero el hallazgo de sus huesos en Middens, básicamente desechos domésticos, demostró que los maoríes sí los conocieron y que sufrieron la misma presión de caza que los moas, llevándolos finalmente a la extinción. Aunque no han sido tan estudiados como los moas o águilas, se cree que los últimos aptornis desaparecieron hacia 1445 DC, antes de la llegada de los exploradores europeos, porque no existen registros de avistamientos. Tristemente, todo indica que estos animales están extintos desde hace siglos, poniendo fin a una presencia en las islas de hasta 19 millones de años, según algunos estudios. También podemos afirmar con bastante seguridad que los moas y las águilas han desaparecido, pero hay algunos animales dados por extintos que quizá aún existan, como nuestro primer mamífero en la lista, uno de los 3 murciélagos que habitaba Nueva Zelanda, el murciélago mayor de cola corta de Nueva Zelanda. Para la suerte de este pequeño, los maoríes solían dejar en paz a este murciélago, pero la rata polinesia introducida no. Se cree que antes de su llegada, esta especie estaba muy extendida, aunque tras siglos conviviendo con las ratas, su número y su rango se redujeron significativamente
significativamente, y cuando llegaron los europeos, solo se encontraban en las islas junto a Stewart Island, donde no había ratas. Allí sobrevivieron por siglos, pero sufrieron un lento declive por reproducción insuficiente, y ya en el siglo XX solo les quedaba un refugio, Tauquihipa, o Isla del Gran Cabo Sur. Fue aquí también donde los investigadores europeos empezaron a fijarse en ellos, atrapando y estudiando algunos ejemplares. Uno señaló que estos murciélagos no volaban muy alto, apenas hasta 3 metros del suelo. Otro investigador relató que en comparación con otros murciélagos, este se arrastraba por el suelo con mucha más frecuencia, comportándose casi como un animal terrestre, en lugar de volador, un rasgo bien conocido en la familia a la que pertenece, los mistacínidos, un grupo antiguo que data del Oligoceno y que hoy solo tiene una especie viviente, el murciélago de cola corta menor, primo de nuestro amigo. Se cree que su afición por el suelo se originó en la ausencia de animales terrestres en la isla. Además, presentaban otras particularidades. Podían plegar sus alas como una membrana coriácea cuando no volaban, y tenían una proyección extra en las garras que les ayudaba a trepar o excavar. Gracias a su prolongada supervivencia sabemos que este murciélago perdido tenía pelaje marrón oscuro, alas más oscuras y posiblemente una dieta de insectos como moscas, escarabajos y polillas, además de fruta, flores, néctar y polen. Por un tiempo pareció estabilizarse la población de cola corta mayor, hasta que en 1963 barcos introdujeron accidentalmente ratas en su último refugio, lo que provocó su declive y aparente erradicación. En 1965 fue la última vez que se avistó y queda registrada su clasificación como extinta. Sin embargo, en años recientes la esperanza resurgió para este pariente lejano. En 1999 y 2000 empezaron a reportarse avistamientos, lo que condujo a una expedición científica que registró ecolocalizaciones sorprendentemente semejantes a la de los mistacínidos. Ningún murciélago fue visto o capturado durante la expedición, pero la singularidad de sus ecolocalizaciones bastó para reclasificarlo de extinto a críticamente en peligro, con la ilusión de que en algún lugar sobreviva. Hoy figura como una de las 25 especies perdidas más buscadas del planeta. Y los murciélagos no fueron los únicos animales que sobrevivieron hasta la era moderna antes de desaparecer, pues como imaginarás, muchas aves cumplen con este criterio, y uno de los casos más singulares es el Ninox albifacies, o búho risueño. Los búhos son aves peculiares, sin embargo, como su nombre lo sugiere, el búho risueño no destaca por su aspecto, sino por su sonido, pues maoríes y europeos informaban que este ejemplar casi omnipresente emitía vocalizaciones horripilantes parecidas a carcajadas maniáticas o lamentos lúgubres, que sin duda habrían provocado algún infarto, y cuando no gritaban, su sonido se describía como dos hombres arrullándose a lo lejos, una descripción peculiarmente específica, y sus extraños sonidos atrajeron la atención de investigadores, quienes observaron que habitaban sobre todo zonas rocosas donde la lluvia era escasa o pequeños bosques. También fueron descritos como depredadores impresionantes y eficaces capaces de devorar prácticamente todo lo suficientemente pequeño. Y gracias a las egagrópilas, sabemos que su dieta abarcaba insectos, aves pequeñas, lagartos, esfenodontes, ranas, murciélagos y peces. Además parecía el único animal capaz de adaptarse a la llegada de las ratas e incluso convertirlas en su nueva presa favorita, lo que explica cómo se mantuvo tan abundante durante cientos de años tras la llegada de los maoríes. Sin embargo, si viajas a Nueva Zelanda hoy, no escucharás los gritos, ni las risas terroríficas y arrullos de hombres adultos, al menos procedentes de animales. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aunque las ratas no fueron problema, los humanos introdujeron criaturas dañinas como los hurones y gatos. En un principio se pensó que estos dos controlarían la infestación de conejos salvajes, pero al final solo provocaron un drástico descenso en la población del búho risueño. Y después se sumaron otros factores, como que quedaron asediadas por la pérdida de hábitat por uso agrícola y por los investigadores que, cautivados por sus vocalizaciones, las convirtieron en objeto habitual de captura y estudio. Para 1880 habían pasado de estar por doquier a casi desaparecer, y uno pensaría que esto haría reflexionar a algunos sobre su conservación, pero no, todo continuó igual, y cuando se veían, eran capturados, así que predeciblemente, unas décadas después, ya casi habían desaparecido. Y en 1914 se registró el último ejemplar, un individuo muerto junto a un camino en Canterbury. Esa fue la última vez
que alguien vio a la criatura, aunque después llegaron informes sin confirmar en la década de los 40 y los 60, hallando fragmentos de huevo casi en el mismo lugar que el último espécimen conocido. Pero desde entonces, nada, y por ahora se le considera extinta. Y podrías pensar o esperar que este fuera el último de la lista, pero no. Al final, decenas de otros animales se extinguieron, incluido el igualmente impresionante aguilucho de Ames, un cernícalo inusualmente grande que durante mucho tiempo fue confundido con un halcón gigante, antes de sucumbir probablemente a las mismas causas que el águila de Haast. Y al final no solo fueron los animales alados los que desaparecieron, ya que también se extinguieron lagartos, ranas, escarabajos e incluso plantas que no lograron llegar hasta hoy. Y aunque hay más historias trágicas que felices, no todo es fatalidad. Algunas especies como el kakapo, ícono de Nueva Zelanda moderna, tuvieron un pasado muy difícil e incluso llegaron a clasificarse desaparecidas, pero fueron redescubiertas y hoy están protegidas. Una pequeña victoria que sirve de recordatorio de no dar por sentada la asombrosa fauna local. Además, este país alberga una de las especies vivientes más antiguas del planeta, las toátaras o esfenodontes, que existen desde hace 19 millones de años, lo cual si has visto el video hay un tiempo máximo para cada especie, sabrás que es impresionante. Y si no lo has visto, échale un vistazo. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.